Hola, bienvenidos y bienvenidas. ¿Estás escuchando? Expansión Estelar. Si llegaste hasta acá es porque, has estado buscando respuestas a muchas preguntas inquietantes, preguntas existenciales como quién eres, de dónde vienes, qué estás haciendo aquí, hacia dónde vas. Y en realidad muchas veces son un montón de preguntas sin respuesta. Y porque tú sabes, sí, tú sabes que hay algo que no encaja, porque sabes que hay algo que está mal y no sabes exactamente lo que es, pero sí que hay algo que no te termina de cuadrar. Yo soy Alcione y si es la primera vez que estás por acá, te recomiendo que escuches desde el primer programa, Contacto el Inicio, para que así puedas entrar en el contexto del tema de hoy sobre biología, parte 2, biogenética transdimensional. En el capítulo anterior hacíamos una introducción sobre cómo se genera la biología en el plano existencial 3D, en una larga exposición que nos hacía Svaru Derra, donde explicaba al detalle varias cosas importantes, por ejemplo, que no somos este cuerpo, ya que el alma o atma no habita dentro de nuestro cuerpo, sino que es una señal que recibimos desde nuestro yo superior, o sea, nosotros mismos desde otro plano existencial superior al 3D. En un ejemplo más entendible nos decía que somos la sombra proyectada de una conciencia desde un plano superior. Y bueno, al ser una sombra no se refiere en el sentido negativo de la expresión, sino que más bien se trata de una proyección, de la proyección que hace una conciencia de un plano superior a un plano inferior, en este caso al plano 3D donde estamos nosotros. Svaru en este episodio nos hará otra exposición muchísimo más extensa. Recordemos que el tema de biología viene en 4 partes y ya escuchamos la parte primera, esta es la segunda parte y nos estaría quedando la parte 3 y 4 donde nos va a exponer un montón de temas interesantes como el gu negro, las almas clones. Hay que destacar que hay mucha de esta información que sí está en la Tierra, accesible para nosotros, y mucha información está en inglés, y como lo dije anteriormente, también es información que ellas manejan de sus bases de datos. Entonces, en este capítulo, ella nos cuenta de qué se trata todo esto de la biogenética transdimensional. Yo la verdad cuando escuché estos capítulos por primera vez, y los escuché varias veces, quedé súper sorprendida, porque la verdad es que la información me voló la cabeza. Y si bien es sorprendente en ese sentido, en otro sentido da la sensación de que solo estaba recordando algo que ya sabías. Y es una experiencia muy loca, claro. Ahora, yo me he preguntado, por supuesto, el por qué comparten tantas cosas a través de los contactados. Es una pregunta que puede tener múltiples respuestas. Y una de esas respuestas a esa pregunta, a esa gran pregunta, refiriéndose justamente a ellas, a la raza taijetiana, explicaron que muchos de ellos están aquí por razones personales, no sabemos cuáles son esas razones personales, otros por razones karmáticas, aunque Svaru no está de acuerdo con el karma. Y si el universo es energía y todo funciona en base a intercambios energéticos, en mi conclusión es que ayudándonos a nosotros, ellas se ayudan a sí mismas. Entonces, ayudándonos a recordar cosas, ayudan también al equilibrio del universo. Es decir, que no se puede ser totalmente dador ni totalmente recibidor. Y si se ayudan a ellas mismas y a nosotros al mismo tiempo, es porque finalmente todos somos parte del todo y el todo al mismo tiempo. Y si una información te despierta la conciencia, te hace saber cuán poderoso eres, te hace saber que eres libre, infinito y eterno, y derrumba todas las mentiras con las cuales nos han educado los controladores del planeta, pues para mí es una agenda sumamente positiva. Bien, cuando se habla de biogenética transdimensional, se hace referencia a la fijación que tienen las razas negativas en poder controlar nuestras almas. Estas razas regresivas muchas veces están en confabulación con las abducciones de tipo MILAB, es decir, abducciones militares y por supuesto junto con el Cabal, en bases que se encuentran bajo tierra donde ellos realizan múltiples experimentos para sus agendas genéticas negativas. Uno de esos experimentos es preparar cuerpos humanos para recibir almas reptiles. Estas razas regresivas lo que han pretendido es crear una raza esclava y sin libre albedrío, y por supuesto sin éxito, y no han tenido éxito y tampoco lo tendrán. Estas razas son, en algunas de ellas son los reptilianos Kingu, los Naga Draco y otras razas arcónticas. También están los Maitre, que son los grises altos, y algunas facciones de Malakak, que son los blancos altos.
Con respecto al tema de las abducciones, que es un tema bastante conocido por nosotros, bueno, conocido y desconocido al mismo tiempo, hay un investigador español que se llama Fran Parejo, que tiene un canal de YouTube muy interesante que se llama Un Salto Cuántico. Él expone que muchas de estas abducciones, además de todos los experimentos que ya sabemos, son con fines de hibridación, es decir, con el fin de mezclar genes humanos con genes extraterrestres. Su investigación se basa en los trabajos de Corrado Malanga y David Jacobs. David Jacobs tiene un libro muy interesante que te recomiendo que puedas revisarlo. El libro se llama Communions y trata de su investigación en donde, mediante la hipnosis, se da cuenta que los abducidos tienen el mismo patrón de relato, muchos abducidos tienen el mismo patrón de relato, y este relato está detrás de los recuerdos pantalla que estas entidades implantan para precisamente ocultar esta experiencia traumática. Y asegura que finalmente este plan de hibridación ha tenido éxito y que justamente estos híbridos conviven actualmente entre nosotros. No se trata de lo que hablamos anteriormente, de crear una raza completamente esclava, sino que ellos de alguna manera quieren introducir estos híbridos de su genética, quizás porque ya no pueden reproducirse o etcétera. No lo sabemos realmente. Y yo creo que tampoco es para asustarse, simplemente es importante que nosotros tengamos esta información porque en algún momento vamos a tener que convivir todos juntos y creo que ya eso es otro tema, es otro tema aparte. Este es un tema muy interesante para revisar, te invito a que lo revises y bueno, ahí tienes que tomar lo que creas que sea conveniente para tu saber. Entonces tenemos esto por una parte y por otra parte están las abducciones que realizan los grises jardineros, que son una variante de los grises pequeños. A saber, existen registradas al menos 165 diferentes especies de grises. Estos grises jardineros son benévolos y no se les debe confundir con los grises que son clones artificiales y biológicos robóticos. Estas últimas dos especies son negativas y por supuesto se encuentran al servicio de los negativos. Los grises jardineros trabajan solos a diferencia de los grises artificiales y los biológicos robóticos que siempre trabajan bajo la supervisión de otra raza negativa, o supervisados también junto con estas razas negativas y militares. Este tipo de abducciones, que Svaru las llama las abducciones originales, a falta de vocabulario para realmente nombrarlas de mejor manera, no son negativas, ya que cumplen muchas funciones que respetan los acuerdos de las almas entrantes antes de venir. Por ejemplo, preparar una madre para que pueda recibir un alma de una semilla estelar, ya que poseen una frecuencia mucho más alta y se debe preparar justamente el cuerpo de la madre para la concepción. También hay almas que aún no han cumplido con las experiencias que vinieron a vivir al encarnar acá y que su contenedor biológico, o sea, su cuerpo, tiene algún tipo de deterioro que, digamos, no estaba contemplado en su plan para completar su experiencia. Entonces estos grises jardineros se encargan de corregir eso también. Con respecto a la genética, específicamente podremos entender que la teoría de la evolución de Darwin es solo eso, una teoría, y de cómo se usó esa teoría para generarnos un marco de creencias en base a la nada, a mentiras. Las mentiras usuales de los de siempre, nada nuevo. Finalmente, el eslabón perdido forma parte de la larga e infinita lista de engaños a las cuales hemos estado siendo expuestos sistemáticamente durante toda la historia de la humanidad. Bien, ahora entremos en tema porque este es un tema bastante extenso y bastante complicado, largo. La voz que escucharás con un pequeño efecto y que representa la voz de Svaru es mi voz, que también representa a Robert al final del capítulo en una intervención donde él le hace una pregunta a Svaru. Robert es uno de los contactados por la raza taigetiana y hace la divulgación a través de su canal principal de YouTube Despejando Enigmas, al igual que Gosha de Agencia Cósmica y las chicas de Conocimiento Pleiadiano a través de sus respectivos canales de YouTube. Puedes seguirme en Instagram y YouTube como Expansión Estelar. También puedes apoyarme en la plataforma de Libri. Además, puedes escucharme a través de Spotify, iTunes Podcast e iVoox. Si te ha gustado el programa, lo has disfrutado y sientes que a alguien más podría interesarle, compártelo o déjame algún mensaje en alguna de mis redes sociales. Comencemos. Como ya he explicado en el primer video sobre biología, la biología se genera desde planos superiores. Es la conciencia quien plasma su propia sombra, manifestando su forma con toda intención. Desde el punto de vista más expandido, no hay mundo espiritual y mundo material, pues eso es un concepto puramente dualista.
claramente generado desde una posición en donde todo tiene un contraste, un opuesto, dualidad, y se tiene una percepción limitada. Solo hay un gran todo, una unidad o una gran conciencia que tiene múltiples puntos de atención, que percibimos como personas aisladas, pero que todas están conectadas y componen el gran todo, la fuente original, el gran yo. Cada persona es un fragmento holográfico completo del gran todo, de la fuente. La palabra holográfico viene del griego holos, completo, y grafos, escrito. Significa que está completo o completamente plasmado. Algo que comprende e incluye todo junto, sin dejar nada afuera. Se relaciona la palabra comúnmente con la holografía óptica. La palabra holograma de ahí viene, del concepto de que la imagen es completa porque es tridimensional e incluye todos los detalles. Cada persona, siendo un fragmento holográfico de la fuente original, está dotada de todos los atributos de la original porque por derecho es el original. Por poner un ejemplo con una analogía, utilizando la holografía óptica, si se tiene un holograma y se parte en dos, no se tiene dos mitades del original, sino que se tiene dos imágenes completas idénticas a la original, solo que de la mitad del tamaño. Si la volvemos a dividir en 4, en 8 o en cualquier número de fragmentos, todos y cada uno tendrá toda la imagen incluyendo todo detalle y toda la información del original. Esto es lo que ocurre con las almas, que no son otra cosa que fragmentos holográficos de la fuente original. Cada uno de nosotros, que tenemos una conciencia y un alma, somos por derecho la fuente original. Esto significa que tenemos los mismos poderes creativos de la fuente original. Todos estamos creando no solo nuestro mundo, sino nuestro propio universo, interpretándolo desde nuestro particular punto de atención. En este punto de atención es lo que los lleva a ustedes a percibirse como limitados y a dar por hecho que lo que experimentan en sus vidas es causado por factores o elementos externos. Pero el pensar así es pensar de manera determinista, como he repetido una y otra vez. Lo único que los limita es la idea de que están limitados. Todo lo que ocurre en lo que llamamos el mundo externo lo percibimos a través de los sentidos para luego ser interpretados por el cerebro, usando patrones e ideas anteriores en forma de acuerdos para darles un valor a los mensajes que recibimos. Pero todo es percepción e interpretación. Y por consiguiente, el resultado de todo lo que un individuo percibe como realidad externa es solo un reflejo de la experiencia que ha tenido anteriormente y de su sistema de valores. Por eso creamos nuestra propia realidad, pues solo vemos y solo enfocamos en lo que nos interesa, en lo que más nos llama la atención, ignorando todo lo demás. Recibiremos siempre más de lo que tiene la mayor parte de nuestra atención. En el final, no hay nada externo a nuestra propia interpretación particular de lo que llamamos mundo externo. Pero dicho mundo externo no es más que más de nosotros mismos. El espejo de nuestro interior, como decíamos en el primer video, para la ciencia tahitiana, así como para la de muchas otras razas, es la conciencia la que genera la materia. Y eso aplica directamente a la biología, en donde, en este caso, es la conciencia, la intención específica del individuo, lo que plasma de un plano más alto hacia uno inferior su sombra energética que, usando los principios de ondas estacionarias y frecuencias dominantes, obedeciendo también a formas de geometría sagrada y su matemática materializada en un plano inferior, la información necesaria en forma de ADN para luego formar al ser o avatar que utilizará ahí. El proceso de materialización desde un plano existencial etérico a otro material obedece al mismo principio de la energía de punto cero exactamente, pero a la inversa. Es decir, en vez de acceder al plano etérico desde el lado físico para lograr una despolarización energética, se hace desde el lado etérico, polarizando la energía en forma de ondas estacionarias que, con el principio de frecuencias dominantes, logra así un efecto en el lado físico. La alteración artificial unilateral o uniplano existencial del ADN forma un cuerpo alterado, modificado pero inestable genéticamente, al no ser el resultado de una formación natural. Esto es lo que intentan hacer los negativos.
Este ser artificial está plagado de problemas de salud, mayormente cánceres, fallas genéticas y autoinmunes. Asimismo, los seres alterados en forma artificial invasiva tienden a desaparecer tras pocas generaciones, aun cuando aparentemente son genéticamente dominantes cuando son recién creados. Un ejemplo de esto es el maíz y otros granos genéticamente modificados, que primero son superdominantes desplazando a las plantas naturales, solo para decaer en pocos años o pocas generaciones después. Entre mayor es la complejidad del ADN de un individuo alterado genéticamente, más probabilidad tiene de tener problemas generados por la incompatibilidad entre sus propios genes, en donde un grupo alterado de estos no concuerda con otro grupo dentro del mismo individuo, creando una disonancia que desemboca en problemas graves de salud. En primer lugar, en donde se generan los problemas será en el esperma o en los óvulos, por consiguiente, los cigotos por su alta plasticidad genética. Esto es particularmente grave en el momento de la reproducción para dichos individuos genéticamente alterados, porque el alma entrante tiene una huella o sombra plasmada a manera de fractales energéticos geométricos matemáticos, que entran en disonancia con la alteración artificial. Bajo el principio de las frecuencias dominantes, será la huella atmática la que siempre prevalezca en el final. Como resultado de esto, dicho individuo, ya sea que no logre reproducirse, el producto será estéril o peor aún, el producto generado tendrá deformaciones incapacitantes. En el mejor de los casos, el individuo producto podrá volverse a reproducir algunas pocas generaciones antes de que la disonancia entre la huella atmática y del ADN alterado produzca o genere el problema que terminará con su línea genética. Como ya se ha expuesto en otros videos, el ADN completo del ser humano regresa a su patrón original rápidamente si se le ha alterado invasivamente, logrando con ello solo individuos aislados o líneas finitas con variantes genéticas. La única manera con la cual los negativos han logrado alterar el ADN humano de manera durable es con la utilización del control mental avanzado para limitar y para guiar la percepción del individuo, y en donde se manipula a su conciencia y su alma a querer prender o apagar los genes necesarios para lograr el cambio genético que se busca. Este método es efectivo y se ha usado por razas positivas y negativas invasivas por igual desde hace miles de años. El problema con este método es que solo tiene resultados a largo plazo y también tiene resultados inesperados o difíciles de controlar o percibir satisfactoriamente. Otro problema con este método es que no logra crear una raza genéticamente nueva, sino que solo logra filtrar o escoger qué genes activarán y cuáles no dentro de un marco limitado, por lo ya presente en el genoma de la raza original. Cabe mencionar que este método obedece al hecho de que es la conciencia, dependiendo de lo que percibe del mundo exterior, con sus sentidos, lo que prende o apaga genes específicos, ya que estos no son entes estáticos, sino que son dinámicos y siempre cambiantes. Los genes, por diseño, están hechos para responder a las percepciones y a la conciencia. Tanto los genetistas del cabal trabajando para el gobierno, detrás del gobierno en la Tierra, como muchas razas regresivas, lo que les interesa es acelerar el proceso en donde se utiliza al alma o atma para plasmar el cambio del ADN de sus creaciones de ingeniería genética. Intentan primero generar a un ser que les convenga para sus agendas, ya sea un clon, un híbrido, una quimera o un supersoldado con cualidades mejoradas para el combate. Y luego alterar artificialmente a un alma o atma para que sea acorde energéticamente o en frecuencia al ser creado por ellos, con esto cimentando o sellando los cambios genéticos para poder lograr una nueva especie o por lo menos una alteración genética permanente y reproducible. Esto se intenta de varias maneras. La más común es que se logra aislar el alma o señal del alma, porque esta no es algo localizado o separado, sino que es una señal de la fuente original mediante un sofisticado aparato de frecuencias sutiles a manera de contenedor, batería energética transdimensional. Esto es en base a principios de energía punto cero, en donde se le impone una serie de experiencias controladas por ordenadores avanzados que la guíen a desear vivir o experimentar ser el sujeto
previamente creado artificialmente por ellos. El alma no se retrae o intenta escapar porque está en una frecuencia concordante con ella. Esto le hace creer que se está en fisicalidad o en encarnación. Le da una experiencia muy similar a lo que sería si tuviese un cuerpo. De esta manera también se logra duplicar o copiar almas al tener múltiples contenedores artificiales con la misma concordancia de frecuencias del alma, al recibir la misma señal de la fuente. De la misma manera que varias radios sintonizadas a la misma emisora tocarán la misma música. Como variante de lo anterior, se le impondrán artificialmente una serie de frecuencias electromagnéticas al ser biológico nuevo, mientras este se encuentra contenido dentro de un capullo médico en donde se le somete a una larga serie de experiencias artificialmente creadas, controladas por ordenador, que cambian el sistema de percepción y de valores del Atma individuo, que no logra distinguir entre la simulación y la vida real. Estas frecuencias electromagnéticas específicas, controladas por ordenadores, plasman artificialmente en el cerebro las imágenes y las secuencias de experiencias deseadas por los genetistas, y es la misma tecnología ya en uso para controlar a la población al ser transmitidas por las torres de telefonía móvil. Ahora, para encontrar las atmas que ya tengan una frecuencia similar a la que se busca para un proyecto en específico, se hace con un escaneo de personas con el uso de un espectrómetro avanzado de láser, que literalmente lee las frecuencias de luz de aura de una persona. El resultado se filtra a través de un ordenador que dará los resultados dependiendo de la tabla o programa previamente escrito. Esto se hace de la misma manera exactamente como el que se utiliza para leer la composición química de una estrella a varios cientos de años luz. Estos espectrómetros láser de lectura atmática están o se encuentran principalmente en los sistemas FLIR, Front Looking Infrared, por sus siglas en inglés, de aeronaves equipadas como muchos helicópteros negros sin marca, aeronaves de ala fija y drones. También se sabe que cuentan con unidades pequeñas portátiles del tamaño de un móvil. En el caso de los sistemas FLIR, no necesitan láser cuando están a poca distancia del objetivo. No todos los sistemas FLIR cuentan con esta capacidad, solo los diseñados y equipados para este propósito. Este sistema también sirve para detectar almas extraterrestres o semillas habitando en un ser humano, y con esto se puede determinar con bastante precisión su procedencia estelar dependiendo de la frecuencia de luz que emitan, contrastando el resultado con una base de datos. Los controladores, el cabal, detrás de los gobiernos, tienen una extensa base de datos con información detallada sobre semillas estelares o extraterrestres infiltrados como seres humanos o usando un cuerpo humano. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Y de qué raza son? Ya habiendo encontrado un atma que concuerde lo suficiente con su agenda, el sujeto será abducido para ser utilizado para sus experimentos y agendas genéticas. Como la frecuencia del atma está directamente relacionada con la genética del individuo, si una peculiaridad o cualidad específica es recurrentemente necesitada por los que realizan las alteraciones genéticas, estos recurrentemente abducirán a un individuo en particular o a una línea familiar genéticamente emparentada de individuos que compartan las cualidades específicas interesantes o útiles para ellos. Un ejemplo de esto es la línea genética necesaria para albergar almas reptiles. No todas las abducciones se realizan por las mismas razones. Hay infinidad de causas por las cuales un individuo, familia o grupos de personas pueden ser abducidos o recurrentemente abducidos. Tampoco se trata de un fenómeno nuevo, pues se ha dado desde el principio de los tiempos, tanto en la Tierra como en todos los demás planetas con vida biológica basada en ADN. Esto se debe a que múltiples razas han sembrado la vida por la galaxia y constantemente regresan a ver cómo han progresado sus injertos. Las mismas especies exactamente se encuentran en múltiples planetas siempre y cuando cumplan con los requisitos necesarios para que dicha especie prolifere y se desarrolle correctamente.
Muchos planetas comparten las mismas especies, pero algunas de estas se podrán encontrar en un planeta y en otros no. Es raro encontrar una especie que se encuentre exclusivamente en un solo planeta. Uno más la tendrán y otros no. Estas especies son sembradas por otras más avanzadas y con capacidad de vuelo interestelar, cumpliendo varias agendas que van desde la explotación de recursos naturales hasta agendas puramente altruistas que solo buscan la creación de nuevos mundos en armonía o solo buscan darle a una especie en particular un hábitat que le favorezca para poder desarrollarse y perpetuarse libremente, muchas veces salvándolas de la extinción. La mayoría de las personas relaciona a las abducciones como algo negativo, pero las abducciones que llamaré originales, por falta de mejor nombre, son siempre con fines positivos. Una de las especies que más abducen son variantes de los grises pequeños. Hay que comprender que se tienen registradas por lo menos 165 diferentes especies de grises con innumerables subespecies entre ellas. La mayoría tiene una biología basada en la botánica, es decir, desde el punto de vista estrictamente genético son plantas, pero también los hay con base en silicio, con base en carbono, similar a la humana, y artificiales robóticos y biológicos robóticos, y estos dos últimos son los que mayormente se encuentran al servicio de los negativos regresivos. Estos grises pequeños benévolos tienen como su agenda el cuidar de la biología en la Tierra y se les conoce comúnmente como los jardineros. Cuando alguien es abducido por ellos, los pueden confundir fácilmente con los negativos al carecer de tacto y ser muy desconsiderados y muy bruscos en sus procedimientos. Actúan de forma muy mecánica con la sola intención de terminar con el procedimiento rápidamente, pues tienen muchas más que hacer en la misma noche. Pero no se les debe confundir con los grises robóticos al servicio de los negativos. Estos están diseñados especialmente para intentar hacerse pasar por los jardineros benévolos. La diferencia más notoria es que los jardineros positivos siempre trabajan solos, mientras que los robóticos tendrán otra raza supervisándolos, generalmente humanoide, Milab, mantis o reptil. Lo que hacen, entre otras cosas, es regresar o reparar la genética de un cuerpo acorde con lo que necesita el atma que lleva dentro para que ésta pueda proseguir o terminar con su plan de vida satisfactoriamente. Alteran el ADN nuclear de la médula ósea para que puedan generar células madre que son acordes a la base del proceso normal de duplicación y regeneración celular del cuerpo para que sea acorde a una frecuencia específica que los jardineros ya tienen. El cómo hacen todo esto exactamente es material sensible porque lo podrían aplicar los negativos. Los jardineros adaptarán genéticamente y en frecuencia específica tanto el ADN nuclear como el mitocondríaco en los óvulos y el cuerpo de una mujer para que pueda soportar la frecuencia y genética necesaria de su futura hija o hijo, el cual ellos ya saben quién es y cómo será. Esto mayormente si el producto es de mayor frecuencia atmática que la madre, como sucede cuando una madre humana da a luz a una semilla estelar, aunque no es regla fija y depende de cada caso. Esto puede suceder tantas décadas antes del embarazo o justo antes. De igual manera, también adaptarán la genética del padre para que sea acorde a lo ya planeado desde el plano etérico y en este caso también puede suceder décadas antes. También adaptarán un cuerpo que ya no usará un alma o atma que por sus propios planes desde antes de nacer dejará un cuerpo sano. Lo adaptarán para que otra alma lo pueda usar de manera de walking. Muchas veces un alma solo desea vivir hasta cierta edad, solo ciertas experiencias. Muchas veces arreglan salir con un accidente o algo parecido, pero otras veces, si alguien más desde el otro lado está de acuerdo, puede heredar un cuerpo sano, reemplazando el alma original, aunque conserva memorias del original porque estas memorias permanecen en la mente física o red de neuronas y que también se escribe en el ADN a manera de disco duro.
Los recuerdos son vagos y el alma nueva se sentirá tanto la persona anterior como la nueva porque puede o no recordar que entró a manera de walking. La razón por la cual parece que los negativos están detrás del alma de las personas es porque las usan y experimentan para así obligar a los cuerpos a cimentar los cambios artificiales que ellos les han dado por medio de sus experimentos. Como ya hemos dicho, esto pasa más que nada con las abducciones militares o MILAB como se les conoce. Lo que sucede es que apenas están intentando dominar esta tecnología que otras razas, como la de los grises o nosotras, ya hemos perfeccionado. Lo que no saben es que hay un límite y ese límite no se puede alterar de ninguna forma y lo impone el alma misma y la fuente. De nada sirve creerse un dios y alterar así tantos organismos porque siempre acaban en callejones sin salida y se extinguirán en unas pocas generaciones. La fuente sabe lo que hace y por qué lo hace y se sabe proteger porque al ser la conjunción de todas las conciencias es sabia. Ya tiene mecanismos de autodefensa para prevenir regresivos y atroces experimentos que buscan crear razas esclavas perfectas para sus propósitos. No hay tiempo. Desde la perspectiva más expandida, todo ya es, por lo tanto, ya se previó todo lo que intentan los regresivos, que en sí también son parte de la fuente o el yo original. Sin alma no hay cimentación correcta en los genes. Entonces desean también encontrar la manera con la cual cambiar el alma o maquinaria para usarla para sus fines, es decir, ingeniería genética nivel del alma. Desde el punto de vista de las razas humanas o humanoides con base en genética liriana existen dos clases. Las primarias, que son las que se acepta que fueron manifestadas directamente desde la fuente original. Las secundarias, las resultantes de una alteración artificial de una primaria. Como los seres humanos son de origen liriano, pero su genética está restringida a la tercera densidad, caería en la clasificación de raza secundaria. Aquí, una vez más, debo recalcar que como el nivel de conciencia del individuo es lo que determina la densidad a percibirse, tanto determinará la activación de sus propios genes. Al estar limitada la raza humana a la tercera densidad, tanto por frecuencias artificialmente impuestas como por percepción de conciencia, su ADN está limitado, pero aún completo. Pero en el momento que una persona atraviesa las bandas de Van Allen que delimitan la tercera y pasan a la quinta densidad, en poco tiempo se les activará inexorablemente todo su ADN, confiriéndole todos los atributos y características de la raza primaria liriana a la cual pertenecen. La Matrix y el 3D, como frecuencias impuestas, se debilitan rápidamente por muchos factores ya expuestos en videos sobre la Matrix, pero, por si fuera poco, todo el cuadrante de la galaxia en donde se encuentra este sistema solar está subiendo de frecuencia, por lo que la subida de la raza humana a la quinta densidad es inevitable. Con lo que acabo de exponer arriba, debo darles una advertencia que puede ser tomada como buena o mala dependiendo del punto de vista. El despertar de la conciencia individual o colectiva, la subida inexorable de frecuencia de la tercera a la quinta densidad, acarreará el desvanecimiento o la destrucción de todos los valores y las características que han definido a la raza humana por cientos, si no es que por miles de años. Al ser conscientes de lo que verdaderamente ocurre a su alrededor, al funcionar en quinta densidad y al ser activados sus genes desde 2 hebras de 22-23 cromosomas a un sistema original de 12 hebras y 24 cromosomas, ya no se podrá considerar a la raza humana como tal. Mientras estén confinados a la tercera densidad y dentro de esa matrix, su raza como tal seguirá siendo única en la galaxia. Una vez fuera, ya no lo será. Desde ese punto de vista, los sucesos que presencian hoy en día son en verdad el fin de la raza como tal. En la Tierra solo se conocen 2 teorías con las cuales explicar la existencia de la vida. Creacionismo, que sostiene que todo, incluyendo los seres vivos, fueron creados por un ser supremo todopoderoso. Esto solo es sustentado por un sistema de valores impuestos. Evolucionismo,
que sostiene que la vida fue creada a través de muchísimo tiempo por selección natural. La selección natural solo funciona limitadamente, pudiendo con este método filtrar y modificar ciertos atributos físicos de una especie mediante el principio de la supervivencia del más apto. También se utiliza para seleccionar artificialmente los atributos deseados combinando individuos que los poseen mediante la aplicación u observación de los genes regresivos y dominantes, por ejemplo. Es así como se han creado las diferentes razas de perros en la Tierra. Sin embargo, todos son perros y siguen siendo la misma especie. La selección natural por sí sola no puede crear una especie nueva a partir de otra, pues solo es un factor ambiental que filtra a ciertos individuos de otros según las circunstancias. Como dichas circunstancias son factores que alteran la experiencia, percepción del individuo, la selección natural sí tiene que ver con la formación de un ser o especie nueva, pero no por mutación, sino una vez más por intervención de una conciencia creadora, pero por sí sola no forma ninguna especie nueva. Un perro es un perro, un gato es un gato, un mono es un mono y un humano es un humano. La obra de Charles Darwin, El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida, publicada por primera vez en 1859, es una teoría muy convincente y lógica a primera vista, pero explota la incapacidad humana por observar a las especies y su desarrollo a largo plazo y no refleja la realidad externa empíricamente observable por la misma ciencia humana al no haber ni una sola prueba que lo sustente. No existe ningún fósil transicional, relegándola a ser otra teoría impuesta en donde la población humana es obligada a creer en ella, tomándola como hecho científico comprobado. Charles Darwin era masón grado 33 y miembro de la Real Sociedad. Su obra fue impuesta con la agenda de controlar y acallar a los otros naturalistas de la época que ya estaban formulando sus propias teorías que podrían poner en evidencia las mentiras del cabal controlador. Para el sistema de creencias de Taygeta, su arte y su espiritualidad, su filosofía y su ciencia, todos en conjunto, lo mismo, se acepta y se observa que no hay un mundo físico y un mundo espiritual por separado. Asimismo, se acepta que no hay planos existenciales separados, sino que todo está basado en los límites de la percepción de cada individuo conciencia, y eso determina el plano en el que vive. Si se menciona arriba y en otros trabajos el concepto de planos existenciales como separados, son como referencia únicamente para que sea el concepto más fácil de entender. Entre mayor conciencia, el individuo se da cuenta de más cosas, percibe más cosas, por lo tanto, se percata de planos cada vez más altos, porque estos siempre crecen en complejidad. El nivel de conciencia determina el plano que pueda percibir y en el que se encontrará. Se acepta que no hay un mundo físico, sino que todo es una idea plasmada de una conciencia. El mundo físico solo es una parte de un gran todo interconectado en donde todos sus planos existenciales conviven y existen al mismo tiempo, formando en conjunto la fuente original, el gran yo. Todas las conciencias aparentemente individuales son fragmentos holográficos del gran yo y por derecho son el gran yo o la fuente misma, siendo estos solo puntos de atención o nodos de ondas estacionarias, crestas en la ola dentro de un inmenso mar de conciencia. Las conciencias solo son olas contemplando y preocupándose por su propia naturaleza finita cuando son en sí el mar de conciencias uno y lo mismo inseparables. Cada conciencia individual no es más que una corriente que fluye desde lo más básico de regreso hacia lo más complejo, recordando lo que es, lo que siempre ha sido, a medida que avanza en su propia evolución espiritual. Al aumentar el nivel de plano existencial o nivel de conciencia, el tiempo se hace cada vez más y más elástico. El tiempo es solo el resultado de la conciencia que lo percibe y anima para tener una experiencia. Para Taygeta, el universo, el todo, nunca tuvo un comienzo y nunca tendrá un final, solo es y siempre ha sido.
La biología, animales y plantas y demás son una parte inseparable de este todo, parte inseparable del universo mismo. Son la sombra en un plano inferior de algo progresivamente más y más complejo en los planos superiores. El que tanto podamos percibir del todo dependerá únicamente de nuestro nivel de conciencia. No hay seres buenos y seres malos. Todos son partes inseparables de la misma fuente original, del gran yo. Lo bueno y lo malo son solo puntos de vista, contrastes para percibir dualidad y percepciones basadas en lo que estamos experimentando en tal o cual momento como fragmentos holográficos del gran todo. Y al ir avanzando en conciencia, también se va disolviendo la idea de separación, en donde se va incluyendo a los demás y a todo lo demás como parte de uno mismo. El ser negativo o el tener ideas, agendas o comportamientos regresivos y destructivos van en contra del principio del gran yo que todo lo integra, porque al crecer en conciencia se disuelve la dualidad, solo prevalece lo positivo, el amor, la integración de todo como parte de uno mismo. A medida que se avanza en el nivel de conciencia y al ir incorporando e integrando a todas las cosas, especialmente las personas y seres con conciencias como parte de uno mismo, no se va perdiendo la individualidad, sino que solo se expande, siendo que en el final cada conciencia de manera holográfica se percibirá como el gran yo o la fuente original que siempre ha sido. Sin embargo, desde nuestro nivel actual nos damos cuenta de todo lo que simplemente no podemos comprender al no estar equipados desde nuestra posición actual, pero nuestra implacable búsqueda de conocimientos siempre nos dará algo más que aprender y siempre nos retará a intentar comprender cosas cada vez más complejas a medida que buscamos nuestro camino de regreso a casa. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que atraviesa las bandas Van Allen? Lo primero es que se maravillará de ver todo lo que hay al estar lejos de la frecuencia Matrix que bajan artificialmente. Se dará cuenta progresivamente que siempre tuvo telepatía, estará en un sentimiento de felicidad total y solo deseará saber más y más acerca de todo lo que le rodea en la quinta densidad. Esto logra una apertura de conciencia muy fuerte y muy rápida, y esto a la vez va activando su ADN completo. Es que no es que se mute, ya está ahí su ADN, solo se activa lo que siempre han tenido. El ADN se ve como una escalera con 2 hélices a los costados sustentando los escalones, 2 escalones, uno a cada lado, 2 hélices. Pero en el 5D la estructura real de estos 2 escalones sale a la vista. Esos escalones tienen a su vez 6 hebras por cada lado, total 12. Siguen pareciendo 2 hélices, pero cada una está compuesta de 6 entrelazados como trenzas de cabello. Están trenzadas las hebras. Pero al producirse su sombra de 5D al 3D, se verá la sombra como un solo objeto, por lo tanto solo 2 hebras. Si tienes un cable trenzado de acero, por ejemplo, cable hecho de muchos cables menores, como el que se usa en un puente, y observa su sombra, se verá como un solo objeto y cuerda sólida y no compuesta. Esto es lo que ocurre con el ADN en 3D y 5D. Y buena suerte encontrando esta información en la web.